con motivo de que en el año 1996 la Universidad de Costa Rica estará celebrando el 50º aniversario de la apertura de la biblioteca universitaria, fecha en que se realizarán varias actividades académico-científicas, culturales, sociales. La comisión nombrada para elaborar la memoria del sistema de bibliotecas, documentación e información, decidió además dejar al servicio de las próximas generaciones la memoria hablada mediante la entrevista a los pioneros, visionarios, gestores del desarrollo de la biblioteca universitaria. Por eso tenemos el gusto de contar con la presencia de la profesora Nelly Copper Dodero, quien, por tener la dicha de compartir las vicisitudes y los logros del desarrollo de la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, queremos que hoy comparta con todos nosotros la historia de la biblioteca que ha llegado a ocupar uno de los primeros lugares a nivel latinoamericano. Muchas gracias, María Julia. Quiero agradecer esta oportunidad de recordar estos maravillosos 25 años en que tuve la oportunidad de trabajar en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Quiero recordar también a todos aquellos que compartieron conmigo tantas ilusiones, tantos trabajos, tantas luchas y dificultades también. No los puedo nombrar porque sería una lista interminable, pero sí dejar constancia de que todo lo que se hizo es la suma de enorme cantidad de voluntades que nos unimos con un ideal común para luchar brazo a brazo, día a día, instante a instante, por lo que considerábamos un ideal maravilloso y que pues se dio, luego se ve el resultado de todo eso que compartimos y que fue, como lo digo, algo maravilloso. Estoy a la disposición de ustedes para contestar las preguntas que me van a hacer alrededor de todos estos años que, como les digo, son para mí muy gratos. Doña Nelly, según la historia oficial o los datos oficiales, el 26 de agosto de 1946 se da la apertura de la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, quisiéramos preguntarle si con la apertura de la Universidad de Costa Rica en 1941, ya en esa fecha existía biblioteca, y si existía, ¿cómo era esta? ¿Quién la tenía a cargo? De lo que yo recuerdo, existían colecciones separadas en las facultades o escuelas, entonces, que venían funcionando. Por ejemplo, la Escuela de Agricultura tenía su colección, la Escuela de Pedagogía también, y la Escuela de Derecho, que eran escuelas que venían trabajando separadas y que luego ya se unieron. Entonces, en realidad, lo que existía hasta esos años eran esas colecciones que tenían personal especializado, digamos, en otras actividades a su cargo. Por ejemplo, Miriam Álvarez era maestra y trabajaba en la biblioteca de la Escuela de Pedagogía, y así en otras facultades había gente con otras profesiones que se dedicaba a atender esas bibliotecas. ¿Cuál fue el motivo por el cual se decidió crear la biblioteca, una biblioteca central en ese entonces? Sí, bueno, como siempre, la necesidad para el desarrollo de la vida académica de la universidad, darle ese impulso a la investigación, a ser la biblioteca ese centro de cultura promotor de toda la actividad alrededor de la investigación, de las necesidades de estudio, lógicamente, de profesores y de estudiantes. Doña Nelly, ¿recuerda usted en qué año ingresa
a trabajar en esa biblioteca que, por cierto, estaba ubicada en el barrio González Laman? ¿Y qué puesto ocupó en ese entonces? Bueno, yo empecé a trabajar en marzo de 1954. Anteriormente había trabajado en la Biblioteca Nacional y me llamaron, trabajaba en la Biblioteca Nacional en la sección de catalogación. Entonces, el entonces director de la Biblioteca de la Universidad, don Alfredo Bolaños, me llamó para que atendiera la catalogación de la Biblioteca de la Universidad. ¿Usted podría describir la labor que realizó don Alberto Bolaños? Don Alberto Bolaños era un hombre muy especial, era una persona muy activa y había tenido la oportunidad de estudiar bibliotecología en Oklahoma, en los Estados Unidos. Él era muy generoso en cuanto a compartir todos aquellos conocimientos que había adquirido y era entonces una persona encargada de organizar diferentes bibliotecas. Por ejemplo, me acuerdo de la Estica, que era una biblioteca al servicio de la agricultura, y también esta biblioteca de la Universidad de Costa Rica, que él empezó a organizarla. No recuerdo, pues posiblemente alrededor de entre 1941 y 46 empezó a organizarla. De don Alberto me acuerdo de algo muy, muy simpático, que era, como les digo, una persona muy ocupada, muy activa y tenía, pero un gran cariño por su familia. Y en ese entonces los bibliotecarios, entre comillas, solíamos hacer paseos los domingos y cuando lo invitábamos siempre nos decía, el domingo no, porque el domingo se lo dedico a mi familia. Es una anécdota bien bonita de cómo él vivía esa vida de familia a pesar del inmenso trabajo que realizaba. Doña Nelly, ¿usted recuerda en qué lugar de la universidad estaba ubicada esa biblioteca? ¿Cómo era por dentro? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué problemas tenía? Sí, la biblioteca estaba ubicada en el edificio central del barrio González Laman. Digo central porque había también la Facultad de Derecho, allí mismo en la misma cuadra. Allí en ese edificio, en una aula grande y dos aulas pequeñas, estaba ubicada la biblioteca. El aula más grande, muy ventilada, con mucha luz, era la que servía para sala de lectura y también para depósito de libros. Y las otras dos aulas pequeñas eran para la dirección y la oficina. Era una biblioteca pequeña que reunía colecciones de principalmente de ciencias económicas, de derecho, ingeniería y filosofía y letras. Al principio usted decía que existían colecciones separadas. En ese entonces, ¿tuvieron algunas dificultades para poder conformar la biblioteca central? En realidad todavía ahí eran bibliotecas separadas, excepto esas colecciones que les dije, porque allí funcionaban todavía ingeniería, filosofía y letras y ciencias económicas. Todavía había colecciones separadas de agronomía y de pedagogía. En ese entonces se hizo un estudio, pero ya a finales del año 1954, en que hubo un cambio porque murió don Alberto Bolaños y entonces hubo un cambio en la organización. Llegó como director el profesor Efraín Rojas Rojas y yo ocupé el cargo de subdirectora. En ese entonces se agregó un aula también a esa biblioteca pequeña en que quedó la dirección y creció un poquito el personal. El personal de esa biblioteca primera estaba atendido por estudiantes. Únicamente era el director,
la catalogadora, que era yo, estudiantes y un conserje. Pero a partir ya de a finales de 1954, entonces el personal aumentó y trabajaban juntos allí, junto a la biblioteca, el Departamento de Publicaciones y la Editorial Costa Rica. En ese entonces empezamos a estudiar cómo organizar mejor la biblioteca de la universidad, con miras ya a hacer un edificio, que la biblioteca tuviera un edificio propio en la ciudad universitaria. Y empezamos a estudiar diferentes artículos que leíamos sobre la organización de bibliotecas universitarias, y nos encontrábamos un artículo maravilloso de don Carlos Víctor Pena, en el cual don Carlos Víctor Pena era encargado de las bibliotecas en el Centro Regional de la UNESCO para el Hemisferio Occidental, que funcionaba en La Habana, Cuba, y había hecho una organización de la biblioteca de la Universidad de Medellín, en Colombia. Y nosotros, don Efraín y yo, estudiamos ese artículo con miras a una mejor organización. El artículo entonces hablaba de una organización centralizada para las bibliotecas universitarias, y ese fue el modelo que nosotros tomamos para la organización de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. En cuanto al personal, ¿qué requisitos les solicitaban a las personas que llegaban a solicitar trabajo? ¿Y existía algún medio de formación en ese entonces? El medio era la experiencia, porque no había ninguna escuela formadora de bibliotecarios, y la Biblioteca Nacional era entonces la encargada de formar bibliotecarios. Como les dije al principio, yo trabajaba en la Biblioteca Nacional, y allí llegaban gente y que querían que en una hora nosotros les formáramos como bibliotecarios. Entonces llegaban y decían: mire, es que estoy encargado de la biblioteca y tal ministerio, y queremos que entonces me diga cómo se organiza la biblioteca, qué tengo que hacer. Y naturalmente allí empezaba todo un curso de varios meses en el que se podía ir dándole instrucción a aquella persona y formación. La gente se formaba entonces en el trabajo. En 1954 hubo un curso de pocos meses que organizó don Alberto Bolaños y que se impartió en la Escuela de Pedagogía. Asistieron 10 estudiantes que estaban estudiando pedagogía. Entre estos estudiantes, Elia María Van Patten, que luego fue una de las profesoras de la Escuela de Bibliotecología de la universidad. Entonces, allí era como se iba formando, y se hacía así un examen, por supuesto, se pedía como requisito el bachillerato, y después se hacía un examen con nociones elementales de bibliotecología, digamos, las primeras divisiones de la clasificación decimal de Dewey, cómo hacer una tarjeta, o quién era el autor, o qué era la portada del libro, cosas muy sencillas que se les preguntaba a los candidatos que iban a ingresar a trabajar en la biblioteca. Doña Nelly, ¿usted recuerda cómo se adquiría el material bibliográfico, si contaban con presupuesto? Además, ¿cómo era la catalogación y la clasificación en ese momento? Sí, había en el presupuesto una partida para la compra de libros y de materiales de la biblioteca, muy reducida por supuesto, pero sí se le tomaba en cuenta a la hora de hacer el presupuesto de la universidad. El procedimiento pues era ir a las librerías, ver los libros que allí había o lo que los profesores recomendaban, y luego de acuerdo con eso hacer una solicitud de compra en la contaduría de la universidad.
Entonces don Abel Bolaños era Abel Méndez era el encargado de autorizar las compras que se hacían. En realidad siempre lo que se proponía que se quería comprar se podía adquirir. ¿Qué uso le daban los estudiantes y los profesores a la biblioteca? Bueno, la biblioteca estaba organizada con estante cerrado y había pues una catalogación sencilla, muy sencilla. Lo que había en realidad al principio era un catálogo topográfico. Y sí había la clasificación de Dewey, pero muy también elemental, ¿verdad? Creo que las 3 primeras divisiones o un poco más. Era bien sencillo y los estudiantes tenían acceso a ese catálogo y luego no acceso a los estantes, era estante cerrado. Pero sí había bastante uso para la poca colección que se tenía entonces. Llegaban, sobre todo en las tardes, era donde más se consultaba la biblioteca. Los profesores se preocupaban porque se adquirieran libros, siempre estaban reclamando. Y una cosa pues interesante fue que yo empecé a trabajar en marzo y por ahí de septiembre ellos querían que ya estuviera el catálogo listo y todo bien organizado, es decir, a escasos meses, y tuve que dar una larga explicación de lo que eran las reglas de catalogación, porque si no, pues me iban a despedir porque no estaba el catálogo listo. Doña Nelly, no sé si tiene alguna otra información que agregar sobre la biblioteca central ubicada en el barrio González Laman. De lo contrario, me gustaría saber por qué motivo se decide posteriormente pensar en trasladar la biblioteca a lo que es hoy la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Como les decía al principio, en 1954 teníamos la ilusión de construir ya un edificio propio para la biblioteca. Y había unos planos bien sencillos, por supuesto, de cómo iba a ser ese edificio que había elaborado el mismo don Alberto Bolaños. Esto era pues el ideal, que la biblioteca no estuviera ahí en unas aulas, sino que tuviera el edificio propio. Por esos años empezó a crecer la ciudad universitaria y empezaron a trasladarse ya las facultades para la ciudad universitaria. Se trasladó ingeniería, luego filosofía y letras y derecho, que armaron un gran escándalo porque ellos no querían venirse a vivir en el Potrero. Entonces se veía la necesidad, si ya estaban la mayoría de las facultades en la ciudad universitaria, que también la biblioteca estuviera en la ciudad universitaria para poder prestar mejor servicio. Es entonces cuando se piensa en que, dada una organización centralizada, se iban a recoger todas las colecciones y a construir un edificio para la biblioteca de la universidad. ¿Qué recuerda usted acerca de ese edificio al que se trasladaron de barrio González Laman al edificio de la ciudad universitaria Rodrigo Facio? Bueno, nosotros, ese edificio fue un edificio provisional, pero al decir provisional puede pensarse que era pues algo muy digno, muy bonito, y no un galerón, que realmente así lo llamábamos, porque era construido de una sola planta. Realmente era para hacer un traslado y dar aquí servicio, estar cerca de los estudiantes y de los profesores. Era entonces amplio, con mucha luz, ventilado, pero muy sencillo. Tenía una sala de lectura bastante grande,
un depósito de libros y algunas oficinas atrás del depósito de libros. Luego se le agregó unos cubículos y otro pedacito más para oficinas, ya la dirección y la secretaría y otras oficinas ahí, catalogación. Y luego, más adelante, le dieron a la biblioteca dos edificios, un poco separados de este provisional. Uno como a los 100 metros y que ocupó la sección de revistas, era también de madera, pues viejo, era un edificio viejo. Y luego a la par, al lado sur del edificio provisional, una bodega en donde se colocaban los libros que iban comprándose de colecciones o iban donando colecciones antiguas. Doña Nelly, con la apertura de la nueva biblioteca ubicada aquí en San Pedro de Montes de Oca, ¿se abren o se implementan nuevos servicios? Sí, ya en ese entonces pues habíamos leído mucho más, se había centralizado la biblioteca, se había logrado la centralización. Hubo pues bastante discusión y bastante que pelear en el Consejo Universitario para lograr centralizar todas las colecciones. Entonces se centralizó la colección de pedagogía, la de agronomía, la de derecho, y todo eso estaba reunido en este edificio provisional. Los servicios que se implementaron fue el servicio de referencia, que lo propusimos al Consejo Universitario y se propuso el nombramiento de una referencista y no fue aprobado. Sin embargo, el servicio se puso y se implementó este servicio. Habíamos recibido un curso maravilloso con una bibliotecaria argentina, Josefa Emilia Sabor, que nos dio pues la idea de lo que era necesaria este servicio de referencia, y así que lo pusimos a funcionar. Y luego otro servicio fue el de la hemeroteca, que como les digo, todas las revistas se pudieron poner juntas en esa bodega que nos dieron, y allí se prestaba el servicio de referencia. También se abrieron 4 cubículos para el uso de estudio en pequeños grupos o estudio individual. Eso pues, este edificio, se me olvidaba decirles que además de viejo tenía muchísimas goteras, y cuando llovía pues nosotras todas corríamos a poner baldes y a sacar agua porque se nos mojaba toda la colección. En esa época, de acuerdo a la literatura existente, el catálogo diccionario era el catálogo que se usaba en la mayoría de las bibliotecas de los países desarrollados. Sin embargo, notamos que aquí en la biblioteca lo que apareció fue el catálogo dividido. ¿Cuál fue, de dónde llegó esa influencia o a qué se debe eso? Sí, el catálogo lo organizamos con autor por separado y título y materia junto, porque nos parecía que era más fácil para los estudiantes consultar por autor, y luego si necesitaban título y materia pues que lo encontraran así. Realmente no hubo una base científica para hacerlo, sino dar un mejor servicio con el catálogo. Doña Nelly, sabemos que el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica trabajó desde un inicio unido a la Biblioteca Central, era parte de la Biblioteca Central. ¿En qué año se separan y cuál fue la experiencia de trabajar juntos? Sí, al principio estaba unido la Editorial Costa Rica y el Departamento de Publicaciones y la Biblioteca. Esto pues
absorbía mucho tiempo, sobre todo la editorial, había que estar colocando los libros en consignación en las librerías, llevando todo un control de esto, y luego en el departamento de publicaciones también fue creciendo muchísimo y ya la biblioteca no podía entonces dedicar tanto tiempo a esas otras actividades. Así que en 1956 se resolvió que era mejor separar esto, que la biblioteca estuviera aparte, y publicaciones y la editorial que tenían pues funciones parecidas, que estuvieran juntos, y se les nombró ya un director aparte a estos departamentos. En cuanto a la actualización de ustedes y del personal, ¿qué medios utilizaban para estar al día sobre los códigos internacionales y el avance de la bibliotecología? Sí, como les decía, teníamos pues siempre una ansia grande de aprender, de mantenernos al día, de estudiar todo lo que nosotros pudiéramos. Y así fue como por medio de la UNESCO logramos que viniera la profesora Josefa Emilia Sabor y diera unos cursos intensivos que fueron en ese entonces de introducción a la bibliotecología y referencia. Por otro lado, pues nos suscribíamos a revistas, leíamos, y en ese entonces había una actividad muy bonita de conferencias que promovía la UNESCO para toda esta área del Caribe. Entonces tuvimos oportunidad, yo tuve oportunidad de ir a estas conferencias, fueron dos en Cuba, una sobre bibliografía, otra sobre asuntos de canje. Y luego también viajes. Por ejemplo, el director de la biblioteca viajó a Estados Unidos a una gira larga que le sirvió de base para preparar los planos junto con los arquitectos del futuro edificio de la biblioteca Carlos Monge Alfaro. Y también como venía gente, digamos Marieta Daniels de la OEA, también periódicamente hacía un recorrido por todas las bibliotecas de América Latina, y en Costa Rica, pues cuando ella venía aprovechábamos mucho para que nos diera conferencias, nos diera ideas, nos mantuviera al día de las corrientes bibliotecarias de ese entonces. Así fue como también se organizaron aquí jornadas bibliotecológicas para profesores de educación, porque fueron dedicadas a la biblioteca escolar, y con la ayuda de la UNESCO pues tuvimos conferenciantes para esas jornadas, y también hubo también una reunión de administradores y bibliotecarios universitarios que se celebró aquí en la ciudad universitaria ya. Entonces era como un estar al tanto de todo lo que pasaba, de cómo conseguir que vinieran profesionales a darnos conferencias o a darnos cursos cortos. En esta forma también asistiendo a conferencias en otros países y viajando, que se aprende muchísimo. Sabemos que por aquella época existió la necesidad de crear ya una asociación costarricense de bibliotecarios. ¿Qué recuerda usted al respecto y cuáles fueron sus aportes en este sentido? Bueno, el nacimiento de la Asociación Costarricense de Bibliotecarios es algo, pues, que les digo, fuera de lo común, porque yo tuve oportunidad de ir a Panamá a unos cursos de bibliotecología de verano, y entonces eran cursos para los estudiantes de todo Centroamérica, y
como siempre, los bibliotecarios tenemos una ilusión enorme porque la biblioteca crezca, porque se mantenga al día, porque preste mejor servicio. Y como resultado de todas esas pues, conversaciones en Panamá, se fundó lo que se llamó la Asociación de Asociaciones Centroamericanas de Bibliotecarios Centroamericanos. Resulta que, por supuesto, no había asociación de bibliotecarios en ningún país de Centroamérica, pero se fundó una asociación, pues fantasma, ¿verdad? Pero con el encargo a ciertas personas de que fueran a sus países y allí fundaran la asociación en cada uno de los países. Pues a mí me pareció maravilloso esto y me dieron el encargo de fundar la Asociación Costarricense de Bibliotecarios. Así que vine y le hablé pues a una persona, como les digo, que me he tenido en estos años, trato con personas todas maravillosas, y don Julián Marchena. Él era el director de la Biblioteca Nacional y como subdirectora estaba también Carmen Quiroz, que era también una persona bien interesada en los asuntos de la biblioteca. Así que yo recurrí a ellos y les dije el encargo que tenía. Y los acogieron muy bien, lo acogieron con mucho entusiasmo y se hizo entonces una primera reunión para fundar la Asociación Costarricense de Bibliotecarios. Por esas cosas que tiene la vida, yo no estuve en esa reunión, pero sí estuve en las directivas de la Asociación Costarricense de Bibliotecarios, como tesorera, como secretaria, como presidenta, así que tuve a mi cargo pues mucho del quehacer de la asociación. También me tocó pues encargarme de la edición del boletín de la Asociación Costarricense de Bibliotecarios y de un trabajo maravilloso que fue el anuario bibliográfico costarricense. Eso pues también me entusiasmó mucho. Había leído una historia de la bibliografía y en esa historia pues hablaban de cómo aquellos monjes del medievo trabajaban con tanta ilusión y miniaban los libros, todo por amor a Dios. Yo dije, bueno, voy a empezar este trabajo y con mucha ilusión, pero al cabo de unos años me di cuenta de que si no era por amor a Dios, aquello no funcionaba, porque era una tarea que no terminaba nunca, era año tras año, día tras día, estar consiguiendo libros para incluir en el anuario, y ya terminaba el del un año y tenía que seguir con el del otro año, ¿verdad? Entonces, pues me tocó que trabajar en distintos cargos y pues dar impulso a lo que luego iba a ser el Colegio de Bibliotecarios, también que tuvo a su cargo y la Asociación Costarricense de Bibliotecarios. En la historia de la bibliotecología de costarricense encontramos que usted es una de las impulsoras de la carrera de bibliotecología. ¿Qué la motivó a actuar de esa forma? Bueno, desde el comienzo que empecé a trabajar en la biblioteca, me di cuenta de la necesidad que había de una mejor formación, no solamente mía, sino también de mucha gente. Y así fue como conversando con distintas personas, pues teníamos el ideal de fundar la carrera de bibliotecología. No solamente bibliotecarios, bueno, don Julián Marchena, Carmen Quiroz, que ya cité, la niña Emma Gamboa, la niña Elsa Orozco, ellas también estaban interesadas, don Alberto Bolaños, en crear la carrera cuanto antes. Era una necesidad que se sentía, porque había bastante gente que trabajaba en las bibliotecas, bastante gente que tenía la ilusión, el ideal de dar un buen servicio a los usuarios. Es decir, el concepto de biblioteca como institución que da servicios, que ayuda a formarse a la gente, ese estaba muy claro en mucha gente. Y por esa razón
También don Rafael Lucas Rodríguez se entusiasmó. Él era profesor de biología, había estudiado en Estados Unidos, se entusiasmó e hizo él mismo un plan para una carrera de bibliotecología. Claro, un plan ambicioso, porque había que saber griego, latín, historia, todas las materias y bibliotecología también. Como él había visto en algunas bibliotecas en Estados Unidos, lo reunió todo, ¿verdad? Y hizo su plan. Pero claro, eran inquietudes de mucha gente. Y luego, pues también con lo que se iba conociendo de otros países, como les digo, con estos bibliotecarios argentinos, José Emilia Sabor, don Carlos Víctor Pena, con la misma Marieta Daniels, con los cursos que habíamos tenido oportunidad de recibir, pues se veía cada vez más la necesidad de contar con una carrera de bibliotecología. Y así fue como también se empezaron a estudiar planes y se cogió de modelo el plan de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de Medellín. La ilusión era ir a estudiar a otro país, a Estados Unidos o al mismo Medellín, pero resultaba caro, no se podía dejar la casa, no se podía dejar el trabajo, y por esa razón se veía la necesidad de tener aquí la Escuela Formadora de Bibliotecarios. Doña Nelly, usted nos ha venido comentando que existía la ilusión de crear una nueva biblioteca ya aquí en San Pedro de Montes de Oca. Transitoriamente estuvieron en ese otro lugar, pero ¿podría usted hablarnos de los elementos o los aspectos previos ya a la creación de lo que se conoce hoy como la Biblioteca Carlos Monge Alfaro? Pues sí, estuvimos en el edificio provisional, en el galerón, como lo llamábamos, porque había que dar servicio y de allí se podía dar servicio. Pero, como les decía antes, lo que se necesitaba era un edificio propio con las condiciones necesarias para una biblioteca de una universidad grande como la Universidad de Costa Rica. Y así fue como se empezó a hablar en el Consejo Universitario, a mandar cartas, a solicitar a los arquitectos ayuda, y también, ya les mencioné, el profesor Rojas fue a Estados Unidos a visitar bibliotecas con el fin de hacer una petición formal ya y tener las bases para construir la biblioteca de la universidad. Él contaba, posiblemente si le hacen una entrevista les va a contar sobre esto, cómo en Estados Unidos los bibliotecarios se quedaban viéndolo, qué era lo que él hacía en esas bibliotecas, porque medía con pasos todo, ¿verdad?, el tamaño que tenía un estante o los cubículos, lo que él iba descubriendo, que después le iba a servir para hacer aquí los planos, digamos, o hacer el proyecto con los arquitectos para la construcción de un edificio tan necesario para dar un mejor servicio en la universidad. Doña Nelly, ¿usted nos puede relatar su experiencia en el sentido de que cómo fue ese traslado después de la inauguración? ¿Cómo era el edificio inicialmente? Sí, el traslado fue todo una cosa de organización, realmente trabajamos todos, nos dedicamos primero a numerar por estantes, ¿verdad?, en cajas, a poner en los carritos de llevar los libros todos ordenados y numerados, digamos, cada carro, para saber después cómo lo íbamos a colocar en el otro edificio. Entonces era un traslado que se hizo con base a carros llenos de libros montados en un jeep, y de allí
se bajaban en el otro edificio, se llevaban al piso correspondiente y se iban colocando. Fue una actividad que no nos tomó mucho tiempo, a pesar de que era muy voluminoso el traslado de la cantidad de libros y revistas que había. Y también que no nos tomó mucho tiempo reorganizarlo, porque ya veníamos con el material bien organizado desde el edificio anterior. Participamos todos, absolutamente, unos poniendo los libros en los carros, otros recibiéndolos en el otro edificio, otros colocándolos en los estantes, y así éramos cerca de 30 o 40 personas trabajando en esto, pero que lo disfrutamos en grande, no solamente porque íbamos a estrenar edificio, sino también porque nos unimos mucho para hacer una labor fuera de lo corriente, fuera de lo que estábamos acostumbrados a hacer, pero que nos reportó mucha alegría y entusiasmo. Al trasladarse al nuevo edificio, de lo que más tarde se va a llamar la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, ¿qué otros servicios, además de los que se daban en la biblioteca o en el edificio provisional, se empezaron a dar acá en este edificio? Bueno, los cambios que se dieron con la creación del nuevo edificio, yo los pongo como un boom bibliotecológico, ¿verdad? Hubo una explosión de servicios, porque se organizó la biblioteca para tener estante abierto. Y esto motivó muchísimo a los estudiantes y a los profesores. Era una novedad, llegar ellos mismos a localizar allí el servicio. También el libro que necesitaban. También en este edificio se pudo tener una sección para los audiovisuales, mapoteca, la sección de referencia, por supuesto, la hemeroteca, que ya lo teníamos, y así también el préstamo, ¿verdad?, que se incrementó muchísimo con lo de tener estante abierto. Fue entonces el estante abierto favoreció mucho a los lectores, tenía menos personal, ¿verdad? Se necesitaba menos personal para dar el servicio, y también se pudo mejorar mucho, porque no es lo mismo de llegar a un mostrador a solicitar un libro que ir y hojear en el estante y ver qué libro les gusta más, y hasta, sí, hojearlo, leerlo un poco y ya después ir a solicitarlo. De acuerdo a lo que usted menciona, podemos decir que con la apertura de este nuevo edificio, tanto la concepción de la biblioteca como del bibliotecario y los servicios que presta fueron distintos o fueron revolucionarios. Sí, realmente fueron revolucionarios. Se pudo entonces demostrar lo que es una biblioteca, porque estábamos como encogidos, ¿verdad? Allá en el Galerón, y una vez que pudimos tener el nuevo edificio y dar los servicios nuevos que se implementaron, entonces la biblioteca ganó muchísimo. También se tenían cubículos para estudio individual, se tenía una sala para mecanografía, para que los estudiantes pasaran sus trabajos a máquina, y sí, se ganó mucho, sobre todo en la concepción de biblioteca. Se dijo, esto es una biblioteca, ¿verdad? Porque a la gente, a pesar de que la necesita tanto la biblioteca, le costaba entender lo que era una biblioteca. Y así fue la demostración de que una biblioteca no era un depósito de libros, sino la suma de muchos servicios a todo aquel que necesitara de ellos. La concepción de la biblioteca varió, pero ¿y el usuario cómo hicieron ustedes para entrenarlo, para educarlo en cuanto a cómo utilizar los nuevos servicios
¿Qué medios utilizaron ustedes para eso? Sí, entonces se editó una guía de la biblioteca y también al principio de los cursos se llevaban los estudiantes nuevos para que conocieran el uso del catálogo, para que conocieran los diferentes servicios de la biblioteca, y así que ellos, cuando ya empezaban sus clases en la universidad, pues tenían esa oportunidad de llegar con un poco de conocimientos a utilizar mejor los servicios que se dan en la biblioteca. Años más acá se abren las sedes regionales en la Universidad de Costa Rica. Esta biblioteca central que hoy conocemos como Carlos Monge Alfaro y todo su equipo de personal, ¿tuvo alguna influencia en la apertura de las bibliotecas en las sedes regionales? Sí, también se les dio personal, se les preparó personal, y la colección también, ¿verdad? Se les adquirían los libros y se les mandaban allá. Es decir, fueron como hijas de la biblioteca central, esas bibliotecas. El personal que las atendía se preparaba primero en la sede central para que pudieran llegar a dar allá un mejor servicio. Realmente no se dejaron, digamos, de lado, sino que eran parte fundamental de la biblioteca central. En cuanto a la concepción del bibliotecario en los años 70, ¿usted considera que existe algún cambio y por qué, a qué se debe ese cambio? Bueno, cuando nosotros abrimos el nuevo edificio que luego se llamó Carlos Monge Alfaro, entonces tuvimos, ya les digo, un cambio grandísimo, una explosión en los servicios, en los usuarios, pero tuvimos una cosa muy curiosa y fue triplicar el personal con que veníamos trabajando. Ustedes se imaginan de 30, 35 personas llegar a tener 100 personas de un mes a otro, conseguir todo ese personal sin que tuviera mayor preparación, abrir todos los nuevos servicios sin que hubiera gente capacitada para hacerlo, ¿verdad? Todo eso fue, pues gracias a Dios que nos ayudó a hacerlo, pero fue un trabajo de preparación de las personas allí mismo, de formarlas en los mismos servicios. Pero también, como decía al puro principio, fue gente maravillosa, gente que llegó y se identificó de inmediato con lo que se le pedía, gente que pudo captar el ideal que se tenía de dar un buen servicio a los usuarios, a los profesores, a los estudiantes, a toda la gente que requiriera servicios. Y entonces cambia la concepción de bibliotecario en los años 70 por una razón muy sencilla. En 1968 se logró al fin abrir la carrera de bibliotecología. Ese es un punto maravilloso en la historia de la biblioteca de la universidad y de las bibliotecas de Costa Rica. Tener al fin gente preparándose para desempeñar mejor sus cargos en las bibliotecas, con una concepción clara de lo que es la biblioteca y de lo que es el bibliotecario, de lo que es el servicio en las bibliotecas. Por esta razón sí cambió toda la concepción del bibliotecario, porque ya había gente preparada, gente que supo responder a todos aquellos ideales que se sembraron en ellos y que están ahora repartidos en todas las bibliotecas que se han proliferado como conejos, ¿verdad? Porque hay cantidad de bibliotecas, gracias a Dios, en todo el país.
Sabemos que durante un periodo importante fue usted subdirectora de la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica. ¿Recuerda en qué años fue usted subdirectora y puede enumerar o mencionar algunos de esos logros? Bueno, yo creo que el primer logro y el mejor fue trabajar en la biblioteca. Fue algo que día con día yo le agradecía a Dios tener ese trabajo tan bonito en la biblioteca de la universidad. Trabajé desde 1954 hasta 1978, 25 años, pero que se me hicieron cortos y que los llevo muy vivos. En realidad, yo sigo siendo bibliotecaria y sigo siendo bibliotecaria de la Universidad de Costa Rica. Entonces, me tocó trabajar en la organización, me tocó trabajar en el proyecto de la carrera de bibliotecología y ya también participar en distintos congresos, conferencias y tener a mi cargo un proyecto idealista que era el Centro Catalográfico Centroamericano, que luego fue Centro Catalográfico Costarricense, porque hubo allá por 1976 era todo esto y fue la revolución de Nicaragua y entonces íbamos a empezar nuestro plan de Centro Catalográfico Centroamericano con Nicaragua, porque las bibliotecas habían sido muy dañadas con un terremoto que sufrió Managua y se nos paralizó allí el asunto. Sin embargo, sí se trabajó activamente en este proyecto. Se hizo un boletín que sí circuló por las bibliotecas del área centroamericana. Este boletín yo tuve la oportunidad también de ir a ver en distintas bibliotecas de la región cómo lo estaban usando y sí que lo estaban usando. Entonces pues se pudo llegar, digamos, a un boletín, a reducir a un boletín todo el Centro Catalográfico Centroamericano, porque sí se daba servicio por medio de él. Y después también pude participar como asesora en la traducción o en la segunda edición de la lista de encabezamientos de materia que se publicó en Colombia. Y luego como asesora del proyecto multinacional de normas técnicas que se puso a funcionar en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Pero antes que nada, ¿verdad? Todas estas son cosas que se hicieron con base en mucha gente que trabajó en ellas, no solamente yo, sino con la ayuda de muchas personas. Nelly, en realidad vemos que la biblioteca ha participado también en proyectos con organismos internacionales. ¿Podría mencionarnos algunos datos sobre el por qué fue escogida la biblioteca de la Universidad de Costa Rica para que los organismos internacionales le ofrecieran el apoyo? Sí, a mí me tocó ir a Marieta Daniels, que era la encargada de las bibliotecas, de la división de bibliotecas de la OEA, decir una frase muy bonita. Ella decía, se refería a la biblioteca de Costa Rica como el milagro de Costa Rica en bibliotecas, porque realmente nos levantamos solos, ¿verdad? Nos levantamos solos y logramos construir, fundar escuela de bibliotecología, construir una biblioteca, un edificio para una biblioteca universitaria y tener una carrera de bibliotecología. Todo eso pues daba una imagen muy buena de los logros de la bibliotecología en Costa Rica. Por esa razón se le confiaban trabajos a esta biblioteca de la universidad. Teníamos pues fama, digamos así, de que hacíamos las cosas en serio, de que nos tomábamos las cosas en serio y que esto es fundamental para cualquier proyecto internacional. ¿Podría comentarnos alguna anécdota o
alguna o ampliarnos un poco más de información, su participación en la traducción de las reglas de catalogación angloamericanas, que es un código que a nivel internacional todavía está vigente y que continúa actualizándose. Sí, en cuanto a las reglas de catalogación, nos tocó aquí en Costa Rica traducir la parte del índice y también de algunas otras secciones de estas reglas. Se le confió a la biblioteca de la Universidad de Costa Rica la edición de este código, y pues con María Julia tuvimos la oportunidad de echar muchas carreras alrededor de esta edición, de contratar los mejores servicios para hacer una edición que quedara bien, que fuera muy digna, y pues en esto contratamos los servicios del Instituto del ICA y logramos así hacer una edición realmente que quedó como la original, pero traducida al español. Es una edición, un código que es de utilidad, como dice María Julia, y que realmente fue un trabajo muy bonito, también en conjunto pues con otros países que tradujeron los distintos capítulos. Nili, no sé si usted desea comentarnos algunos otros logros o agregar alguna información a los temas que hemos tratado acá, o alguno que se nos ha escapado. Bueno, yo quiero aprovechar para hacer una corrección que me di cuenta posteriormente que había tenido, pues había dicho nombrado, mejor dicho, a la editorial de la Universidad de Costa Rica como editorial Costa Rica. Entonces, al principio hay esta omisión, ¿verdad? Hay que hacer esa corrección a lo que yo informé ahí. Doña Nelly, nos gustaría aprovechar estos últimos minutos pidiéndole que por favor nos cuente alguna anécdota de su vasta experiencia acá en la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica, y que además nos pueda ofrecer un mensaje a los bibliotecarios que hoy trabajamos para el sistema de bibliotecas de la universidad. Bueno, en cuanto a anécdotas, yo creo que hay muchísimas, pero me acuerdo de una que en este momento hubo un temblor y teníamos la colección de revistas en el tercer piso, ubicada en el tercer piso de la biblioteca, y yo me había ido con un permiso por unos días, pero tuve que llegar a recoger algo a la biblioteca en la mañana del día que ya me iba. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que todo el tercer piso estaba en el suelo. Los estantes habían cedido y las revistas, la colección de revistas estaba en el suelo. En ese momento, lo único que yo pensé es: aquí hay que levantar todo esto y colocarlo de nuevo en estantes. No se me ocurrió que había que consultar a Contraloría, ni que había que pedir permiso para poner nuevos estantes, sino que aquello tenía que estar cuanto antes puesto de nuevo en servicio. Y así fue como llamé a los señores que habían hecho los estantes y les conté lo que nos había pasado. Y ellos, pues por supuesto, se vinieron, construyeron todo, repararon todo en un corto tiempo y pasaron la cuenta.
Cuando pasaron la cuenta, pues claro, había que pasar la factura a la Contraloría y allí fue donde estuvo serio. Yo me había brincado no sé cuántas leyes de la universidad y de la República para dar un buen servicio, y entonces pues me llamaron la atención, pero comprendieron, ¿verdad? Por dicha, que no me quitaron del puesto, sino que comprendieron que era una necesidad y que yo había actuado movida pues por mi deseo de dar el mejor servicio posible. Eso, y otra cosa también que me acuerdo es cuando se construye el edificio, pues claro, era del día a la noche, donde nosotros estábamos, pasarnos a aquel otro edificio tan grande. La gente lo veía y se reía y decía, bueno, vamos a construir, a venirnos a vivir a tener aulas en el tercer piso y en el segundo piso, porque aquí va a sobrar espacio. Y por supuesto, cuando nosotros ya nos pasamos y ubicamos toda la colección y todo, entonces decían, pero ¿de dónde le salieron tantos libros y tantas revistas? Claro, todo el edificio quedó completamente ocupado. Y otra cosa bien bonita fue el día que se abrió. Nosotros esperábamos, pues sí, que llegarían lectores, que llegaría gente, pero que no que llegarían 7,000 estudiantes a la biblioteca, porque teníamos en ese entonces un contador para el ingreso de las personas, y llegaron 7,000 estudiantes a conocer por lo menos el edificio y la biblioteca ese día que se inauguró. Bueno, y luego, pues, ¿qué decirles? Que tienen un servicio maravilloso, que deben sentirse muy orgullosos, muy contentos de poder trabajar en un sistema de bibliotecas como el que tiene la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica, que el servicio que se presta, a pesar de que es un servicio escondido, quieto, callado, tiene repercusiones muy, pero muy grandes para la vida de la persona que lo consulta y para la vida del país. ¿Cuántos cambios se habrán dado en el país por una consulta que han llegado a hacer a una revista o a uno de los servicios que se prestan ahora en la biblioteca? ¿Cuántos cambios habrá tenido una persona leyendo un buen libro? ¿Cuántos cambios podrá tener en el futuro el país por un buen servicio que está dando la biblioteca? Así que adelante, esto no se acaba. Como les decía al principio, es una labor callada, día a día, minuto a minuto, pero que tiene muchas satisfacciones, que tiene también mucho trabajo, que tiene mucho esfuerzo, pero que hay que prepararse y hay que seguir adelante, manteniéndose al día siempre y manteniendo siempre en alto ese ideal del bibliotecario, servir a los demás para que los demás sirvan a los otros. Muchas gracias. No sé si María Julia tiene una pregunta. Damos por finalizada esta entrevista agradeciéndole a la profesora Nelly Copper su presencia este día de parte del personal del sistema de bibliotecas y dentro del marco del 50º aniversario del sistema de bibliotecas, la comisión o subcomisión de memoria le da las gracias a la profesora Copper por su disponibilidad y el tiempo dedicados a este día. Muchas gracias a todos.